El líder narco más buscado en el país. Así reventaron el búnker de Pequeño J. Tiene pedido de captura nacional e internacional. ¡Policía! ¡Llegando al piso! ¡Llegando al piso! ¡Llegando al piso! ¡Dale! ¡Ponla para atrás! ¡Ponla para atrás! Dentro de toda esta tragedia, ¿cómo musicaliza la policía? Sí. Lo manda musicalizado Esta de una música forma. la puso, claro, para Qué que lo vergüenza, editen. Qué mal gusto, Qué mal, No, sí, bueno, horrible. a mí me gusta. Oh, eso no, es para mal mí gusto. también. Eso dejarlo para el programa ese Berreta agrega policías en acción. Esto es una berretada. No te enojes, no te En uno de enojes. estos allanamientos, yo sé pasé el video, si lo Una podemos. locura Le digo a la esto. producción, si lo mandé a hacer al grupo, si lo podemos pasar de vuelta, porque en ese allanamiento no ocurrió una tragedia de milagro. Que no tiraron de adentro. En la Villa Zabaleta, cuando entra la policía de la DDI, se encuentra, cuando abre una puerta, caen una serie de cables. Eso se llama cazabobo. Claro. El cazabobo generalmente se utiliza no solo para, digamos, para cuando entra la policía, sino para cuando entra algún otro grupo narco y te quiere robar la droga. Se caen los cables en manojo y a varios policías Le quemaron la se campera. le quemó, se le derritió la campera. Sí, sí. La salvó la campera es de neopren. Claro. Si vos tenés una campera común y corriente, Te terminás quema. muerto, terminás quemado. ¿Sí? Digo, detalle no menor. Pero eso es inexperiencia. No, la policía estaba cubierta porque la campera de neopren le cubrió, le derritió un poco Sí. la campera, no es nada. Digo que este búnker allanado en la Villa Zabaleta, ya sería el día miércoles, no era un búnker común y corriente, tenía cazabobos, en lo que se llama en la jerga, estas tipos de trampas, llamémosle para que la gente entienda. Trampas para aquel que viene a invadir el lugar. Cuando digo invadir, sea alguno que quiere robar Sí. la droga, sea un policía o sea lo que fuera. Ahora, ¿no? lo que resulta Sí. sumamente grave en todo esto, y extraño también, es porque esto no pasa al fuero federal. Acá todos estamos hablando de narcotráfico, de drogas. Debería. Y esto sigue estando en el juzgado ordinario, en el juzgado de provincia. Yo entiendo que Un caso es un así. homicidio. Claro, todos los narcotráfico homicidios es en lo el tiene. federal, además. Los homicidios lo tiene que tratar la justicia ordinaria, eso es así. Pero si se está hablando tanto de una red de narcotraficantes, de algo internacional, de algo mucho más grande, entiendo que la justicia necesita todavía encontrar o incautar algo de mercadería para que pueda pasar al fuero federal. Lo ideal, Esto tengo claro. entendido que todavía no No. incautaron nada. O sea, Nada. son todas sospechas Especulaciones. o versiones que tenemos de que esta chica se habría llevado supuestamente 1, 2, 3 kilos de cocaína. Lo ideal que sería- circula, pero la justicia no tiene nada incautado todavía en tema de material, de droga, para poder pasarlo al fuero federal. Por el momento se investiga solamente homicidio, por eso está en el fuero ordinario. Estamos a viernes. Luciana, lo ¿no? ideal sería que haya dos causas, una Claro. por el triple crimen y otra por el narcotráfico, que alguien investigue de oficio Pero también. pasa que por eso te digo, por ¿Saben el qué sería momento lo ideal? son todas versiones del Sí. tema del narcotráfico. La justicia no puede probar todavía que realmente esté implicado no, pero- para pasarlo al fuero federal. Espera, Si no, espera. esto ya tendría que estar Sí, en el fuero pero, federal. a ver, no tenés pruebas para implicar en el triple crimen, pero sí que hay un grupo narco, o sea, alguien puede investigar de oficio el ingreso de droga al país y un búnker en la Villa Zabaleta. Pero por eso te No lo digo, hacen. si eso realmente está probado en la causa, en el expediente, es Más un aún. escándalo que el juzgado federal no esté interviniendo en este momento para averiguar el tema del narcotráfico. A eso es a lo que voy. A ver, vamos a sumarlo a Atilio Álvarez, defensores de menores, para hablar un poco. Recién estábamos en el velatorio de Lara, ¿no? Lo teníamos a Marcelo Mucci. Lara, de tan solo 15 años. Atilio, estás del otro lado, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, conmovido y en el peor momento, acompañando el entierro de estas jóvenes y de esta chiquilina de 15 años. Un gran dolor, pero esto quita un manto de silencio, de enmascaramiento sobre las situaciones. Primero, cómo están las situaciones de nuestros jóvenes, varones y mujeres, ¿eh? Sí. Lo voy a decir como hablando en el barrio, a la buena de Dios. Y a veces Dios no puede en todos lados. Estas chicas estaban expuestas ahí a todo un desastre. Segundo, tener cuidado, y esto se lo digo a ustedes y a los oyentes, Sí. a los oyentes, a los televidentes. Nunca empecemos por investigar a la víctima. Que eso lo deba hacer quien estudia el caso es una cosa. Pero nosotros no podemos decir si hizo esto, si hizo lo otro, porque Lara no se puede defender.
ya no tiene ni siquiera defensor de menores, porque murió. Entonces Carrara hizo esto, hizo lo otro, lo digo en general, no solo Sí, en este sí. caso. Siempre es como que sospechamos de la víctima. Esto es muy grave y es una conducta generalizada. ¿Qué decir en el abuso sexual? Sí, ¿por qué vestiste así? ¿Por qué fuiste a esa hora? La culpa es de la víctima. Bueno, acá la culpa es de quien mató y de lo que hay detrás. Tercero, me parece a mí no quedarnos en pequeño J. Pequeño J tiene que ir, si es que mandó a hacer esto, a prisión perpetua, a Sierra Chica, y no expatriarlo a Perú para que esté en San Juan del Lurigancho, perdón, que es la cárcel más grande de Perú que conozco, se escape y vuelva para acá. Yo he visto casos del retorno del deportado, personalmente, en Villa 114. Para, Tenemos que ir porque... disculpen que voy a decir, Esperá que tirás mucho, a gran HDP. Estás tirando No mucha pequeño. información. Tirás mucha información Dele. y pasa inadvertida. ¿Cómo que vos tuviste personalmente personas a las que expatriaron, Sí, digamos? porque sí, casos en que había tráfico de niños y fuimos a rescatar a la criatura, la veo cada tanto, es una adolescente divina, y estaban celebrando el retorno del deportado, que había entrado con el documento del hermano y teñido, Qué la vuelta del locura. deportado. Estoy hablando, no hablamos de los libros, hablamos de la vida, del trabajo de uno. Atilio, Y- ¿se puede frenar eso? Porque nosotros lo vemos a diario. Por Digo, ¿se supuesto, puede? mire, yo voy a decir algo que les va a molestar a alguno. Sí. Claro que se puede frenar y hay una fuerza. Los oficiales llevan el sable de Güemes, que tiene que ser la que frena. Gendarmería, lo digo yo Es la directamente. Gendarmería. Ahora, Gendarmería. mientras la Argentina pone a la Gendarmería en el Congreso y la saca de la frontera, nos va a pasar una, o cuando digo Gendarmería digo también Prefectura. O sea, las fuerzas especializadas de frontera, desde mi punto de vista, tienen que volver a la frontera. Y volver saneadas, porque lo que toca el narcotráfico lo pudre. Oh, Recuerden lo que le dice un hombre de edad. Lo que toca hasta la justicia pudre. qué frase. Claro, por eso ojalá que nunca tengamos las Fuerzas Armadas metidas en narcotráfico. Bien por los oficiales de honor que dicen, esto no es tarea nuestra. Porque saben que pudre. Le voy a poner un ejemplo y no quiero ofender a nadie ni discutir con nadie. ¿Se acuerdan cuando debatíamos esos 200 metros de alambrada allá en la frontera con Bolivia? Sí. ¿Se acuerdan que después Sí. los gomones fueron a una finca? Karina, por favor, ninguna casualidad, ¿no? Total, Sí. no sirve de nada. Sí. Bueno, en ese lugar, la causa grande de narcotráfico tiene imputado y procesado al ex jefe de Gendarmería. ¿Qué quiere que le diga? Y ahí en la zona tenemos un juez preso, un juez federal preso. Y no es el único. Entonces, tenemos que sanear las instituciones y darle a cada institución lo que debe hacer. Gendarmería y Prefectura, encontramos fardos de droga en la hidrovía flotando, Pero estamos Atilio, hablando de cosas que son, no estamos haciendo imaginación. Atilio está muy bien. Y esto sirva para subir la investigación. Yo digo gran H, no voy a decir la palabra, porque no soy mal hablado, gran H, no pequeño J, porque los jefes del narco no viven en la 1114 ni en Obvio. Varela. Sí. Bueno, Viven Moreno en siempre lo quiero decir los dice. lugares para no desvalorizar. Sí, Viven Moreno. en los más caros barrios Sí. de Buenos Aires y del Sí. conurbano. Es algo que Y Moreno, por Guillermo encima Moreno de siempre lo los dice que cuando nunca viene acá. tocaron droga, que son los que lavan el dinero. Sí. Ahora sí, Lu. Atilio, ahora yo te quiero preguntar, vos decís que todo lo que toca el narcotráfico lo pudre. ¿En algún momento se va a poder cambiar esto? Porque claramente gobierno tras gobierno que viene en la Argentina, nadie logra erradicar. A ver, hablar de erradicar es una utopía. En ningún país del mundo está No, completamente no. erradicado el narcotráfico y por algo no sucede. Pero en algún Sí, momento vos... colega, que admiro mucho sus intervenciones. ¿Quiere que le diga algo un hombre de edad, ya Sí. jubilado, bisabuelo? Sí. ¿Sabe cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo? Y no lo digo para bien. Cuando la droga de origen vegetal, de origen natural, cocaína, marihuana, opio, sea reemplazada por fármacos, por drogas sintéticas, y entonces, desde el mismo motor del narcotráfico, que no está acá, está mucho más al norte, es donde se consume, digan, esto libre y con patente, paguen las regalías Legalizarla. al laboratorio. ¿Qué pasa en los países serios? Pero no legalizar solamente.
Cuando la droga sintética, acá empezó el éxtasis, ¿se Sí. acuerdan? En los 90, en un boliche de Valeria, que era La Paz, ahí dejaba a mi familia en verano, porque era pacífico. Ahí apareció, pero está lleno de pastillitas. Cuando todo sea pastillita, resulta que vamos a tener las demandas en el CIADI por pagar los aranceles o las regalías y las patentes. Usted lo que está diciendo... Lo digo irónicamente, No, pero en pero serio. está muy, Entiende perfecto. pero está muy bien, Atilio. Hay que terminar con el foco de demanda, no está acá. Claro. La demanda nuestra, que existe, por supuesto, es mínima frente a la demanda mundial. Y por otro lado, hay que saber a dónde apuntar. Mientras, y por favor no quiero ofender a nadie, aplaudamos porque cae un soldadito, porque tiran un búnker de 2x2 que a la noche siguiente está a la vuelta. Mientras pensemos que, ojo, no lo estoy defendiendo, que Pequeño J es el capo mafia de la Argentina, estamos perdidos. Hay que ir a la cabeza. Yo, disculpen, le voy a dar un ejemplo a la gente, porque todos alguna vez tuvimos un jardín. Si tengo rosales y demás, y aparecen hormigas. Si yo empiezo a matar con el dedo, pisando hormiga por hormiga, pues una mañana me despierto y no tengo un palito en lugar de un rosal. Tengo que buscar el hormiguero, fumigar el hormiguero, y van a salir humo por otros lados que ni me imaginaba. Hay que ir a la cabeza, y la cabeza está en el lavado de dinero, la cabeza está en la vinculación con la política, la cabeza está aquí o en otro lado. Pero es imposible, No Atilio, necesariamente entonces. aquí. Hay escalones. Este Pequeño J, que ni lo conozco, Sí. no sé quién es. Como nos hicieron creer que había caído Dumbo y entonces la 1114 estaba saneada. Pero que nos toman por estúpidos. Cae Dumbo, cae Pequeño J y aparece Máximo M. Perdón. Sí, sí. Yo digo gran HDP y la gente me entiende lo que quiero decir. Ahora, estos tienen que caer. El crimen es para prisión perpetua, cierra Chicas y queda con jurisdicción provincial, sin salida y sin deportación. Porque la deportación que le inventó los Estados Unidos en los tratados con México y con Colombia, para que el yanqui que caía afuera no sufriera las cárceles sudacas, sino que fuera a las cárceles privadas norteamericanas, porque así fue, y con la verdad no ofendo ni temo. En nuestros países la deportación es te mando para que vuelvas. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Acabamos de tener un fallo importante. De Eso es, Atilio, por favor, explicárselo a nuestra audiencia que es te mando para que vuelvas, porque mucha gente que nos está viendo y que está viendo está... Claro, la gente cree, nos han hecho vender que primero que el extranjero es el malvado. Hay malvado extranjero, malvado criollo, hay de todo. Hay de todo. Y nunca hay que generalizar. Cuando hablan de peruanos, atención. Por supuesto. Todos los peruanos que tenemos en las cárceles son de apellido costeño. No son de apellido de la sierra. El hombre de la sierra labura como un burro y no delinque. De Caja de Agua, Atilio. ¿Cómo? De la zona de Caja de Agua son la mayoría de los peruanos que están vinculados al narcotráfico. Hay distintos lugares. Son mucho más parecidos. La costa peruana, que he trabajado de Chiclayo a Arequipa y mucho en Lima, en los cerros de Lima, tienen mucha parecido a nosotros en cuanto al tema delincuencial. Por eso usted ve en las cárceles argentinas hay más peruanos que bolivianos, cuando son muchos menos los migrantes peruanos. Muchos. El boliviano el hombre de sierra es trabajador, puede ser violento y puede chupar, pero es trabajador, ahorrativo, no delinque. Si delinque hay un delito nacional. Pero todas estas bandas vienen de la costa, vienen de las ciudades de la costa peruana. No son todos los peruanos. A mí me dicen que soy medio peruano, y lo soy en el afecto, el pueblo más hermano que tenemos. No son los peruanos. Hay argentinos, peruanos, y de todos lados. Y el motor está mucho más al norte, porque es donde se consume masivamente y donde termina el dinero. Por eso hay que ser cuidadoso en esto y no comprarnos versos que pueden ser parte de la política institucional. Destruimos 5 búnker, decomisamos tantas toneladas, y decomisaste tantas toneladas, queridos, porque había más. ¿Me comprenden? Sí, claro. Ese es el tema. Es como decir, hice tantas operaciones detecté tantos casos de sarampión. Claro. Estamos en una epidemia, ¿me entienden? Sí. Lo que ocurre es otro. Hay que ir a la cabeza, no a los tentáculos.
Lo que usted Lo que habla... no es defender a ningún HDP, ¿eh? Se entiende, por favor, sí. no entienda. Digo que por encima del pequeño J hay una larga cadena de responsables. Obvio. Lo que está ocurriendo que es muy grave, yo escuchaba distintos referentes de barrios populares, de villas, en que con la crisis económica, con la falta de trabajo, con la falta de dinero, con comedores comunitarios que no tienen la mercadería, que van cerrando, de pronto en muchos de estos lugares el narco, como pasa en Colombia, como pasó en Colombia en la época de auge de los cárteles, el narco se conviene en la fuente de financiación de la gente. Es el que aporta a los comedores, el que ayuda, y eso es gravísimo porque ahí va conteniendo a gente que no tiene nada que ver con la droga, que ni siquiera es consumidor, pero pasa a depender del narco. Claro. Bueno, pero eso es la ausencia de quien debería cubrir la política social. No estoy haciendo ni crítica política ni nada. Donde el Estado se retira, en América Latina, el narco ocupa el lugar. Claro. El tema de la red de usureros, por así decir, de préstamos, de prestamistas, es parte de la realidad de hoy. Ahí no hay ni cuenta bancaria, ni pagaré firmado. Claro. Pero vayas si no pagas. Y segundo, aparece una actitud que yo lo he visto trabajando en México, en la zona de Sonora sobre todo, y Sinaloa, una actitud de permear la sociedad a través de una política paternalista, por así decirlo. Sí. ¿Sabe lo que pagan fundamentalmente en aquella zona los narcos, los carteles? Pagan dos cosas: los entierros, que la gente no puede pagar, le subsidian el entierro, y las fiestas de 15. Qué interesante, Famosas 15 Atilio, mexicanas. perdón, mira, queremos compartir esta información con vos de último momento. Dale.